¿Nos puede contar un poco su militancia en Movadef, desde cuándo es, su historia personal, digamos, cómo participa en este movimiento y qué edad tiene? Bien, agradecer de antemano por el medio y el espacio que nos están brindando para poder plantear propuestas y varios planteamientos que como movimiento tenemos hacia el pueblo peruano y por qué no también a los pueblos del mundo, porque nuestro movimiento precisamente ha tenido o tiene repercusión internacional por el hecho que vivió nuestro país. Yo tengo 24 años, soy estudiante de una universidad nacional de acá de Lima. ¿Cuál universidad? La Universidad Nacional del Callao. Y el movimiento tiene como constitución, o se constituyó hace 2 años aproximadamente, un 19 de noviembre del 2009. Desde aquella época hasta hoy hemos venido atravesando por una serie de hechos del movimiento. Desde su fundación, la convención que llevamos adelante, también nuestro primer congreso en el cual fue zanjado los lineamientos programáticos, el programa, los estatutos, y creo lo más importante y medular fue el haber llegado a definir nuestra guía ideológica, que es el marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento González. Desde aquella época hasta hoy, como movimiento que pretende participar en la vida política nacional de acuerdo al artículo 35 que la Constitución Política del Perú otorga a cualquier ser humano en nuestro país, hemos venido cumpliendo y hemos cumplido en exceso con todos los requisitos que la ley nos ha o la ley exige. Sin embargo, están impidiendo nuestra inscripción para poder participar en la vida política del país. Y el asunto de fondo es el problema del pensamiento. En nuestro país hay una persecución actualmente por razón de ideas. ¿Por qué no se nos permite a nosotros participar? Y hay una persecución. Si estamos en un estado democrático, no es bajo ningún punto de vista conveniente que se pueda o que los poderes del Estado puedan intervenir sobre asuntos legales, como por ejemplo el Ejecutivo ya lo hizo. Se ha pronunciado en contra de nuestra institución. El poder legislativo por medio del Parlamento y los congresistas que están ahí, de igual manera. El fondo es que temen nuestra participación en la vida política nacional porque somos una organización joven, no solo por su constitución, sino también por las personas que participan en el movimiento, que son mayoritariamente jóvenes. Y creo que hemos tenido logros importantes y principalmente es también de antemano agradecer a nuestro querido pueblo el inmenso apoyo que nos brinda y nos sigue brindando. Nosotros desde acá quisiéramos también hacer varios descargos, como es por ejemplo lo que se viene sucediendo en estos momentos. Varios de nuestros activistas han recibido llamadas en la cual se amenaza. La prensa en nuestro país de igual manera hace que nuevamente crispen esos ánimos. Por ejemplo, el Canal 2 del Perú va a medios, va a locales en provincia de nuestro movimiento y lanza toda una campaña de amedrentamiento. Es más, las encuestas que lo hacen, totalmente malintencionadas, cuando van, preguntan, dicen, ¿usted está de acuerdo en que el movimiento por amnistía y derechos fundamentales pro-terroristas pueda participar en las elecciones? Obviamente las personas ¿qué deben responder? Con toda la campaña y la satanización que hoy en día hay. Precisamente
al tema, le quería preguntar, o sea, cuando ustedes dicen que siguen el pensamiento Gonzalo, ahí está el impasse precisamente que se está viendo para impedirles la inscripción. El pensamiento Gonzalo corresponde al doctor Abimael Guzmán, que es considerado como una persona terrorista, y es ahí donde se está arguyendo que le podrían impedir la inscripción. ¿Qué podrían ustedes responder? Bien. Primero que nada, nosotros, vuelvo a recalcar, somos una organización política que tenemos 2 años de constitución. Y sí, nosotros hemos adoptado en el Congreso nuestra guía ideológica, es decir, el sistema de ideas que orienta, nos guía para poder dar una interpretación de la realidad de los hechos que se vienen dando en nuestro país y también en el mundo. Esa es la guía ideológica, que es el marxismo-leninismo-maoísmo. Ahora, pero el pensamiento Gonzalo, como cualquier sistema de ideas, ¿no?, organizado, sistematizado, no es un sistema cerrado. Por lo tanto, hoy, en estos momentos, plantea varios puntos, y esos puntos es lo que nosotros como movimiento hemos recogido. Uno de esos es la solución política a los problemas derivados de la guerra interna, la amnistía general, que es la institución jurídico-política que ayuda a resolver problemas de esa naturaleza. Esa es la amnistía que históricamente se ha aplicado en conflictos internos y externos, en Irlanda, en Chile, en Brasil, y en nuestro país se ha dado desde en el año 33, en el año 45, en el año 70. Cada uno tiene sus propias particularidades, pero decir que no, que es inaudito pedir amnistía, es completamente erróneo. Es más, la propia Constitución lo contempla, que está en el artículo 102. Pero tanto el tema de la amnistía, yo no creo que es lo que está generando el rechazo de un sector de la población, sino es más bien la falta de una autocrítica respecto de los hechos de violencia y las muertes que se originaron con este conflicto. Y entonces, cuando uno lee el libro del doctor Abimael Guzmán, cuando uno conversa con otros dirigentes, como el doctor Crespo, que hace poco me decía que efectivamente el doctor Abimael Guzmán estaba pensando en algún momento hacer una autocrítica, pero hasta el momento esta no se ha hecho. Entonces, mientras no haya una autocrítica por esos hechos de sangre que muchas personas rechazan, es difícil pensar en que puedan tener una aceptación, ¿no? Bien, le vuelvo a recalcar, somos del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales. El doctor Guzmán representa o representó, no lo sé, al Partido Comunista del Perú, y es el Partido Comunista del Perú que desde el 17 de mayo de 1980 hasta el año 92 llevó adelante un proceso, a nuestro modo, o particularmente a mi modo de ver, un proceso, pienso, revolucionario. Entonces, la autocrítica le corresponde al Partido Comunista del Perú, no al Movadef. El otro punto está que nosotros desde acá denunciamos el aislamiento absoluto en el cual se encuentra casi ya por más de 20 años. A la edad, casi ya es un octogenario, sigue en las condiciones más duras de aislamiento absoluto. Ningún preso político en el mundo está en esas condiciones. Entonces, si el doctor Crespo, que es su abogado, como usted manifiesta, ya ha dicho que el doctor Guzmán quiere hacer una autocrítica pública ante el pueblo peruano y ante el mundo, ¿por qué no se le deja hablar? Eso es lo que reclamamos, que se le permita hablar, que se exprese. Todo el mundo lo ataca y él no tiene o no le dan ese derecho a que pueda defenderse. Pero ustedes lo reconocen como su líder. Él es el líder, o en todo caso, o fue del Partido Comunista del Perú. Nosotros somos el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales, que hemos tomado planteamientos como por ejemplo el de la solución política, la amnistía general y la reconciliación nacional. Pero el pensamiento Gonzalo hoy para nosotros se expresa
en los lineamientos programáticos de nuestro movimiento, como por ejemplo, la nueva constitución que contemple los derechos fundamentales del pueblo. 2. La restitución de libertades, derechos, beneficios y conquistas democráticas conculcadas. Defender los derechos fundamentales y del pueblo. 3. Libertad económica para el pueblo, contra el neoliberalismo y la globalización. Manifestación actual del imperialismo. La revisión de los contratos con las empresas monopólicas. Defender los recursos naturales. Producción nacional y trabajo para el pueblo. Tierra para el que le trabaja. Contra la concentración de tierras, especialmente en la costa norte y el despojo campesino o de comunidades nativas. 5. Libertad política, no a la criminalización de las luchas populares y contra la política persecutoria. Defender la nación, defender la soberanía nacional y la integridad territorial. Por el respeto a los derechos del pueblo trabajador y explotado. Y obviamente por la solución política, la amnistía general y la reconciliación nacional. ¿Qué de terrorismo o qué de terrorista puede haber en esto? Absolutamente creo que nada. Ninguna organización política que se dice de izquierda o de derecha plantea esto. ¿Ustedes sí hacen un deslinde con el tema de la violencia en este momento? Nosotros somos de un movimiento legal. Precisamente porque hay problemas aún derivados de aquel conflicto es que debemos y nosotros planteamos que se debe dar una solución política. Creo que el Estado está en esa obligación de hacerlo y el Parlamento debe pronunciarse no con el hígado, sino con la necesidad que tiene el pueblo. Ya diferentes personalidades del propio Estado lo están planteando. Por ejemplo, el que fue el ex ministro de Trabajo del gobierno actual, el ministro Rudecindo Vega, el propio ex ministro de Defensa, Daniel Mora, planteó la ley de punto final. El propio señor Vallerriestra lo ha planteado. Pero cuando hablan de la ley de punto final, no creo que incluyan... Y disculpe que, en todo caso, insista, ¿no? Que los propios militares que han sido participantes activos en el proceso de la violencia que vivió el país, de aquellos hechos, ellos también están de acuerdo en que debemos entrar a un proceso de reconciliación nacional y debemos entrar a una solución política de todos esos problemas. Por ejemplo, el general Barrantes, él ya lo ha planteado públicamente, incluso recomienda que se debe formar una comisión nacional de la reconciliación. Y muchos militares que durante todo el proceso, como movimiento que hemos venido llevando adelante, la recolección de firmas, barrio por barrio, calle por calle, mercado por mercado, es que nos han dado su apoyo. Los propios militares se sienten desprotegidos por el propio Estado, al cual ellos defendieron en aquellas circunstancias complejas. Pero la amnistía resolvería esos problemas. Incluso creo que ha habido un acercamiento con el hermano del presidente, ¿no? En ese sentido. Cuando hubieron las elecciones anteriores, se participó en el movimiento Despertar Nacional en el distrito de San Juan del Lurigancho y se participó con algunos representantes, personas, ¿no?, del movimiento de Antauro Humala, que son parte del neocacerismo, y nuestro movimiento también. Digamos que ha habido ese acercamiento. Con Antauro Humala. Confluencias, convergencias con el partido de Orange Humala. Por una amnistía y por los derechos fundamentales también del pueblo, ¿no?, en aquellos momentos. ¿Y cómo interpretan ustedes este rechazo, digamos, que se ha estado viendo en los últimos días respecto a la inscripción de su partido? O sea, ¿cómo lo explican? Mire, el Movadef es el centro de la política nacional actual. Antes, la juventud no ha estado hablando de política. Y eso es precisamente lo que el gobierno busca. Una juventud apolítica que no se cuestione los problemas palpitantes del país. Hoy que surge el Movadef con una ideología científica, todo el mundo se rasga las vestiduras y la clase política más reaccionaria justamente es la que impide la inscripción. Por ejemplo, o sea, ¿qué es lo que lo inspiró a usted para estar en Movadef? Pienso que los lineamientos programáticos que como Movadef plantea son justos y es una necesidad para el pueblo y es precisamente eso lo que me motiva. Miren, nosotros nos movemos... Pero por ejemplo, cuando le dicen que Abimael Guzmán es un terrorista, ¿usted qué contesta? Bueno, en cuanto al doctor Abimael Guzmán, definitivamente yo no considero que él es un terrorista, sino un luchador social
un hombre consecuente con sus ideales, sus posiciones, y creo que es una persona de una incomparable amplitud de comprensión. Así que... Y en una discusión política, cuando le hablan de... Justo pasó el tractor y había demasiado ruido. Perdón. No, le voy a repetir la pregunta. Cuando a usted le dicen que Abimael Guzmán es un terrorista, ¿usted qué contesta? Bueno, primero que nada es un ser humano, no es un terrorista. Segundo, es una persona consecuente con sus ideales, un comunista. Y mi opinión personal es de que es una persona de una, como le digo, una persona de una amplitud incomparable en cuanto al pensamiento. Pienso que es el prisionero político más importante a nivel mundial y denunciamos desde acá su aislamiento absoluto, se le permite hablar. Exigimos también el cierre de la base naval del Callao. Él es un civil, él no tiene bajo ningún punto de vista por qué estar ahí, porque él es un civil. Ahora, él cuando fue detenido dijo que asumía su responsabilidad por lo que había pasado durante el conflicto, incluidos los muertos por ese conflicto, ¿no? Entonces me imagino que las discusiones que ustedes tienen, por ejemplo, en las universidades, la gente les increpa esas muertes. Sí, por supuesto, pero nosotros, le vuelvo a repetir, somos del Movadef y es ahí donde se da esa confusión. Y yo creo que si ya el doctor Guzmán ha planteado hacer esa autocrítica pública en el pueblo, se debería hacer, pero que se le den las condiciones, como es, por ejemplo, mínimo, que pueda dirigirse al pueblo. La prensa internacional, la Cruz Roja Internacional, muchas veces han pedido conversaciones con él. Hasta ahora se lo sigue negando. Él tiene ya 77 años, sufre de psoriasis, una enfermedad que la tiene por años. ¿Y su salud cómo está? Entonces, se exigen cosas sin que se les dé esas condiciones. Y si él ha planteado, entonces ellos tendrán que responder por eso. Nosotros somos del movimiento, que buscamos justamente una salida. Eso, nosotros tenemos una propuesta, esa es nuestra propuesta, para poder resolver esos problemas. Pero los partidos políticos actuales, ¿cuál es su propuesta? Ni una. Lo único que saben hacer es lanzar diatribas, insultos, y ni un fundamento ni argumentación a las acusaciones que se nos hacen. Pienso que hay una presión política muy fuerte. Los poderes del Estado han ingerido abiertamente en contra de nuestra inscripción y eso no es propio de un Estado democrático. Entonces, les está acusando también ya una investigación respecto de una supuesta calificación de firmas. Sí, mire, eso es otro de los puntos. Como no puede con lo que ellos nos habían dicho, de que no íbamos, por ejemplo, conseguir firmas necesarias para poder inscribir, y cuando vieron que sí lo hacíamos, dijeron en las urnas nos vemos. Hoy que nosotros hemos logrado cumplir con todas las formalidades, hoy dicen ya no. Entonces salen por ahí acusaciones, como por ejemplo que nosotros hemos falsificado firmas, cosa que es completamente falso, porque nosotros hemos acudido al registro, a la OMPE para que lo verifiquen, y en la cual han zanjado que nuestras firmas son completamente limpias y que lo hemos recogido con total transparencia.